Bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de la lección es Las palabras tienen poder. Para empezar nuestra lección, vamos a reflexionar en la siguiente fábula que se titula La ranita sorda. Un grupo de ranas viajaban por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las ranas caídas que se rindan y dejen de saltar y que se den por muertas, ya que será imposible salir de allí. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron: ¿No escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda y creía que las demás la estaban animando desde el borde para que se esfuerce más y más para salir del hueco. La palabra tiene poder de vida y de muerte. Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les permite seguir la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero por sobre todo con lo que escuchamos. En Proverbios 18:21 dice: La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Nuestras palabras tienen un enorme poder para el bien o el mal. Si nuestras lenguas pueden incluso matar o salvar vidas. Por ejemplo, un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente o un consolador puede dar esperanza a una persona suicida. Con una palabra edificante, un calumniador puede destruir la reputación de una buena persona. Los padres piadosos pueden enseñar a sus hijos la verdad de la palabra de Dios colocándolos en el camino de la vida. Un consejero sabio puede guiar a los jóvenes a través de los peligros y las vulnerabilidades de su juventud. En Marcos 6, 14 al 29, sí, vamos a ver una historia bíblica que nos habla acerca de Juan el Bautista. Herodes era el gobernador de Galilea y Perea, y mandó soldados para arrestar a Juan el Bautista, el cual era primo de Jesús y fue quien lo bautizó. ¿Y por qué lo mandó a arrestar? Porque Juan el Bautista siempre le indicaba el pecado que había cometido en casarse con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Ese era un gran pecado de adulterio, y eso enfureció a Herodías, y desde ese momento ella quería matarlo. Herodes respetaba a Juan el Bautista y trataba de protegerlo de Herodías, y reconocía que él era un hombre bueno y santo, y lo que decía le llegaba a su conciencia, y esto lo hacía sentir culpable. Sin embargo, decidió encarcelarlo en la mazmorra o cárcel. Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad, pero lo iba postergando por temor a Herodías. Él ya sabía que su marido no quería matar a Juan el Bautista
y resolvió lograr su propósito creando un plan. Herodías sabía que en pocos días su esposo cumplía años, por lo tanto organizó una fiesta y en el día del cumpleaños del rey invitó a los oficiales del estado, los nobles de la corte y muchos invitados. Cuando llegó el gran día y el rey estaba comiendo y bebiendo, Herodías mandó a su hija Salomé a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. El rey quedó encantado con la belleza de la joven y le dijo delante de todos los invitados y con juramento prometió a la hija de Herodías que le iba a dar cualquier cosa que pidiese, como oro, joyas, plata, incluso le daría la mitad de su reino. Salomé se apresuró a consultar a su madre para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre y primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías prevaleció. La joven volvió para formular esta horrible exigencia: quiero que ahora mismo me des en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Herodes quedó asombrado y confundido. Cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan. Sin embargo, había dado su palabra y no quería parecer voluble. No quería que piensen que no cumple lo que promete. Pero aunque disgustados por la petición de la joven, estaba demasiado entontecidos con tantas bebidas embriagantes para intervenir con una protesta. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Esos hombres ocupaban altos puestos de confianza en la nación y sobre ellos descansaba graves responsabilidades. Sin embargo, se había entregado al banqueteo y la borrachera hasta que sus sentidos estaban embotados. Tenían la cabeza mareada por la música y el baile, y su conciencia dormía. Con su silencio pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer. Herodes mandó a que trajeran la cabeza de Juan el Bautista y la entregaron a Salomé, la cual llevó y dio a su madre Herodías, y ella lo recibió con satisfacción y se regocijaba en su venganza. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Fue muy triste este acontecimiento. Recordemos que los sentimientos de ira y el odio suelen venir juntos con el deseo de venganza. Es posible que estés sufriendo con algunas heridas profundas que hayas cargado durante meses, quizás incluso años. Cuando piensas en la persona que te lastimó, todavía está tan fresco como si hubiera sucedido esta mañana. El dolor sigue ahí y todavía estás lleno de resentimiento. Dices: ¿por qué debería perdonar a esa persona que me lastimó tanto? No tienes idea de lo mucho que me lastimaron. ¿Por qué debo ofrecer la gracia a esa persona? La persona que más sufre es aquella que no sabe perdonar. No hacerlo implica que el dolor se quede en su interior, convirtiéndose en una especie de puñal afilado y descontrolado, capaz de causar un daño enorme de manera impredecible. Para empezar a perdonar es necesario, en primer lugar, pedir a Dios y hacer la siguiente oración: querido Jesucristo, sabes que otros me han lastimado.
Sabes que mi resentimiento me ha hecho actuar de una manera que ha sido irrazonable e inútil y poco saludable. Necesito tu poder para liberar y perdonar a los que me han lastimado y no permitir que eso me controle. ¿Podrías, por favor, reemplazar mi dolor con tu paz? Dios, me doy cuenta de que he lastimado a muchas otras personas con mis hábitos, mis malas decisiones y mis complejos. ¿Podrías perdonarme por la forma en que he lastimado a otros? Quiero enfrentar el futuro con valentía, con amor y paz en mi corazón. ¿Reemplazarías mi resentimiento con tu amor, mi amargura con tu gracia? Gracias por tu bondad. Gracias por perdonarme por las cosas incorrectas que he hecho en el nombre de Jesús. Amén. Después de hacer la oración, tome en cuenta los siguientes consejos. Perdona a los demás porque la alternativa es la amargura. Los científicos nos dicen que el resentimiento es la emoción más dañosa que existe. Siempre te duele más que a nadie. El resentimiento no cambiará el pasado y no resolverá el problema. Ni siquiera te hace sentir mejor. De hecho, te hace sentir peor. La Biblia dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Muestra gracia y perdona a los demás, porque Dios quiere que lo hagas. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesús dice que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Si dices, nunca podría perdonar a esa persona, entonces espero que nunca peques, para que no tengas que pedir perdón a Dios y desear que Él sí te perdone. Asimismo, si quieres que Él te perdone, tú también tienes que aprender a perdonar y al hacerlo sentirás mucha paz. Inicia un diálogo con tu agresor para tratar de conocer su punto de vista. Pregúntale, por ejemplo, ¿hay algo específico que haya hecho que te ofenda? ¿O qué puedo hacer para arreglar las cosas entre nosotros? No seas condescendiente ni agresivo, sé más bien comprensivo y solidario. En vez de rebajarte al nivel de tu adversario, sé más elegante y haz algo que te haga una persona más realizada. Por ejemplo, si tu enemigo se burló de ti por sacar una mala calificación en un examen, en vez de vengarte por esa acción, estudia más para el siguiente examen para sacar la mejor calificación. Tu enemigo no podrá burlarse de ti al ser más elegante estudiando más. Te sentirás bien por lograr algo bueno y detendrás las acciones de tu adversario. Bien, así terminamos nuestra clase y les deseo que tengan un excelente día.